Bueno es estar en la casa del Señor, siempre lo decimos, recibiendo todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy quisiera compartirle un mensaje. Dios estuvo ministrándome, ¿no?, con respecto a la importancia eh, de entender y de saber que somos portadores de la bendición de Dios, ¿no? Algo que a veces se le quita un poco de valor, ¿no? Nosotros cargamos la bendición de Dios y tenemos que aprender a cuidarla, a respetarla, a tener una dirección clara sobre esa situación y también entender del por qué caminamos bajo esa bendición. Obviamente, cuando estamos bajo la bendición de Dios vamos viendo resultados en cada una de las etapas de la vida que nos tocan vivir. Voy a poner algunos ejemplos bíblicos y voy a poner algunos ejemplos de vida que nos ha tocado vivir y que hemos observado, que a veces donde pensamos que está la bendición realmente no es así, ¿no? Porque a veces decimos tal persona es una persona bendecida y en realidad el que menos aparenta es la persona que tiene y carga la bendición de Dios y por consiguiente está haciendo que los demás sean afectados. Así que acompáñenme al libro de Génesis 30:27. Quisiera hablarle sobre algunos ministros o varones de Dios que aparecen aquí en la Biblia. Dice que Labán le respondió, hablando y señalándole a Jacob, ¿no? Su yerno en este caso. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Jacob había tomado la decisión ya de irse de la casa de Labán. Había dicho, bueno, yo ya pagué el precio, 7 años por una de tus hijas, otros 7 años por otra de tus hijas. He estado contigo acá, así que dame a mis esposas, a mis hijos, me voy a volver a mi tierra. Y una de las expresiones que le declara a su suegro es que desde el momento que Jacob llegó a su casa, experimentó la bendición a través de Jacob o a través de lo que Dios había dadole a Jacob. Fíjense que cuando uno escudriña la Sagrada Escritura, usted va a notar que en ningún momento Labán reconoce de que Dios estaba con Jacob y que por causa de eso él estaba siendo prosperado. Solamente reconoce en el momento que está por perder la bendición. Solamente reconoce en el momento que Jacob se está por ir de su casa. Tocalo a tu hermano y decirle que no te pase eso a vos, decirle. Decíselo, vamos. Que no te pase eso a vos. Entonces nos damos cuenta que a veces nos tiene que suceder eso, un llamado de atención, ¿no? Para que uno reaccione y diga, che, no me di cuenta que esta persona ha sido bendita. Nosotros nos ha pasado, recién hablaba con los pastores, de que hemos visto esposas de pastores que emprenden una cosa, emprenden otra, emprenden acá y han abierto 10 negocios. Y uno dice, qué persona emprendedora, cuánta actividad tiene, cómo le gusta proyectarse. Y nos damos cuenta que ninguno de los negocios que abrió prosperó. Todos le fue mal. Todo le fue mal. Y a mí me ha pasado de tener que corregir a esta mujer porque veía que su esposo no hacía otra cosa que pastorear la iglesia y administrar la iglesia. Y decía, no, porque mi esposo no se anima a hacer otra cosa. Yo entonces no, yo quiero crecer, yo quiero ser una empresaria. Resulta que ella abría negocios por la bendición que el esposo le daba, ¿no? El esposo ponía el dinero
ella abría negocios, pero al no fructificar se fundían los negocios y se perdía el dinero que había puesto su esposo. Y el esposo la volvía a apoyar y todos pensaban que la bendición estaba en la persona que emprendía, no en la persona que ponía el dinero. Y así nos ha pasado de ver muchas personas que pensamos que la bendición está en aquel que emprende, ¿no? En realidad la bendición está en aquel que no solamente emprende, sino que perdura. Y le vuelvo a decir, yo lo he visto que esta persona se mantenía firme en un objetivo y eso hacía que esta persona fuera prosperada. Bueno, lo mismo le pasó a Jacob. Jacob no hizo otra cosa que administrar, digan conmigo, administrar. Entonces, como administrador de lo que le confiaban, tenía la capacidad de administrar correctamente y al administrar correctamente hacía que lo que administraba creciera. Una, eso. Segundo es que Jacob estaba bajo la bendición de Dios y estaba bajo la bendición de Dios porque tenía promesas y porque respetaba y valoraba las promesas y porque sabía que Dios habría de cumplir lo que Dios había dicho acerca de su vida. Entonces, valoraba las promesas, cuidaba las promesas, estaba en el lugar correcto y en ese lugar que tenía que estar, lo que hacía es que administraba todo lo que se ponía por delante. Cuando uno administra, ¿saben qué es lo que sucede? Le da valor, repita conmigo, le da valor. Toda persona que no administra en el lugar que está puesto es porque le quitó valor, desvalorizó lo que les fue confiado. Entonces tenemos que aprender a valorar aquello que nos han confiado, aquello que nos han entregado. Ya sea la casa que te prestaron, la casa que estás alquilando, ya sea el auto que te han entregado, ya sea la célula que te han confiado, la iglesia en la cual estás trabajando, estás pastoreando, la casa en la cual Dios te ha bendecido. Todo, hermano, depende de la administración. Cuando uno, hermano, ve una casa con el pasto largo y ve que está falta de pintura, ¿qué es lo primero que dice? Está. Y cuando está abandonada, ¿de qué se llena? De pasto, pero también ¿de qué se llena? De bichos, digan conmigo, de bichos. Se llena de demonios. Entonces, todo lo que no se cuida y todo lo que se abandona, pasa algo. Lo que sucede es que comienza a echarse a perder y no fructifica. Entonces, los hombres que denota la Biblia que empezaron a tener prosperidad y que fueron bendecidos para ser de bendición, son hombres de Dios que valoraron lo que se les ha confiado y lo que hicieron es administrarlo. La Sagrada Escritura nos enseñan, hermanos, en el libro, acompáñenme, de Génesis, en el capítulo 41, versículo 50. Miren lo que dice la Biblia. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año de hambre. Capítulo 41, 50. Antes que viniera el año de hambre, los cuales le dio a luz a Senar, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Las personas que son prósperas, una de las características que tienen es que no se quedan varados en el pasado. ¿Quiere prosperar? Si usted queda varado en el pasado, no va a prosperar. Yo siento la presencia del Señor. Cuando hay personas que empiezan a caminar en el tiempo presente con fracaso, es porque están repitiendo lo mismo del pasado.
Entonces, hermanos, denotamos que José, una de las cosas que declara siendo un hombre próspero, es que cuando le nace un hijo, él declara que se llama Manasés y lo recuerda cada vez que lo nombra a su hijo. Yo ya me olvidé del trabajo y me olvidé de la casa de mi padre. Él vivió situaciones muy difíciles, entonces él dijo, yo tengo que traer a memoria cada vez que hable de mi hijo, de que Dios me hizo olvidar todo lo malo. La Biblia dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Él reconocía que la tierra en la cual padeció aflicciones, Dios lo hacía bendecir. Entonces toda persona, hermano, no mira la tierra si te va a producir aflicción, si estás pasando tormento. Todo hombre próspero y mujer próspera sabe que aún de la aflicción Dios puede traer bendición. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, tenemos la capacidad de resolver problemas en medio de los conflictos. Toda persona que es emocionalista, hermano, usted lo tira en la calle sin nada y lo primero que tenés que hacer es sanarle el corazón, restaurarle el alma, acobijarlo un poquitito, ayudarle, darle de comer y ver cómo lo podés rescatar de la aflicción que está pasando. Porque es más importante la aflicción, la carga emocional que tiene y los problemas espirituales que tiene que el hambre y la desnudez que está pasando. Toda persona que es próspera, hermano, lo que menos mira es la aflicción, la tristeza, el abandono. Se levanta y mientras va caminando se va vistiendo porque sabe que camina bajo la bendición de Dios. Entonces dice la Biblia, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, y dice, hacer lo que él os dijera. Fíjense, un hombre tan bendecido, la gente iba a él. Y el hambre estaba por todas las extensiones del país. Entonces abrió José todos los graneros donde había, dice, y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de todas las tierras venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Fíjense que mientras había hambre, José tenía bendición. Tenía para dar, tenía para vender. En el capítulo 42, el versículo 1 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimento, Jacob es el padre de José, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo oigo que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Hermanos, los mismos que lo habían vendido a José, estaban yendo a comprar en Egipto, donde José tenía la bendición. Los mismos que habían rechazado la bendición iban en busca de la bendición. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué no lo dejaron a José ahí? José los iba a enriquecer. Pero, hermanos, una de las cosas que provoca el ser una persona bendecida y ser próspera, provoca envidia y provoca rechazo. Entonces, los mismos hermanos tuvieron rechazo, tuvieron envidia y rechazaron lo que había sobre José, y eso hizo que ellos padecieran hambre. Ahora, qué tremendo, porque la profecía que Dios le había entregado a José se estaba dando cumplimiento, que ellos iban a tener que ir a pedir el favor a través de José, pedir la bendición que ellos necesitaban. Entonces descendieron a Egipto, olvidándose de la profecía o del sueño que Dios le había entregado. ¿Y qué sucedió? Se encontraron con José, con aquel que les iba a dar de comer, les iba a dar de víveres. Y de hecho, después que hubo una reconciliación, 70 de las familias
de Jacob, sus hermanos, sus sobrinos, vinieron a vivir en Egipto e inclusive sus hermanos fueron colocados como gobernadores en algunas áreas de ahí de Egipto. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la bendición es tan grande lo que cargamos que podemos bendecir a otros. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero hay algo que tengo que resaltarle nuevamente en este pasaje bíblico o en esta historia bíblica. Usted va a notar que José, desde el momento que es despegado de su familia, vuelvo a repetírselo porque sus hermanos lo vendieron por esclavo, usted va a notar que José lo venden como esclavo, pero su función fue ser administrador. Fue mayordomo en la casa de Potifar. En la cárcel fue administrador. Entonces fue próspero en la casa de Potifar, fue próspero allí en la cárcel y fue próspero cuando lo pusieron como gobernante. Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros como iglesia, si queremos valorar lo que es caminar siendo personas de bendición y siendo personas prosperadas y valorar la bendición de Dios, tendrás que saber administrar bien todo lo que Dios te entrega. Administrar tus tiempos, administrar tu descanso, administrar y saber que hay cosas que son prioridades, que delante de Dios se prioriza. Usted ve que en esta historia bíblica, para estos hombres, la prioridad siempre fue Dios. La prioridad era dar testimonio de Dios. La prioridad era cumplir lo que Dios les ha mandado, sin dejar de hacer todo lo que se les había encomendado hacer como seres humanos, como personas, y administraban el tiempo y valoraban lo que se le ponía por delante. No es que, hermano, los hacía sentir más grande lo que tenían, sino que lo que los hacía grande a ellos era el valor de lo que Dios les había entregado. Era valorar, honrar, respetar, cuidar y administrar aquello que Dios le había confiado. A usted capaz que le ha tocado ver personas que no tenían nada y que de repente comenzaron a crecer y usted nota que las personas comenzaron a cambiar. Cambió su carácter, su forma de actuar, su forma de pensar, cambiaron sus actitudes, cambiaron sus gestos, y usted notó que de repente ya lo mira por arriba del hombro y uno dice, ¿qué le pasó? Se le subió el dinero a la cabeza, el corazón comenzó a corromperse y a manifestar cosas incorrectas, y eso hace de que la bendición de Dios no pueda perdurar, porque usted va a notar que en las historias bíblicas que yo le he nombrado, tanto Jacob como José mantuvieron un perfil de reconocimiento de que Dios estaba con sus vidas, y eso es lo que la iglesia tiene que entender, el principio de poder caminar y entender, como he titulado este mensaje, portadores de la bendición, es entender que hay alguien que te confió algo. ¿Cuántos portan la bendición de Dios? Usted puede perder lo que sea, pero no pierda la bendición de Dios, porque usted va a notar desde el Génesis en adelante que antes de que acontezca algo sobre una persona, primero dice la Biblia, y los bendijo Dios. Dios le soltó la palabra de bendición y después aconteció, dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla y enseñorearse. Por eso es que es importante entender que si somos portadores de la bendición de Dios, hay algo que nosotros tenemos que tener como prioridad. Y la prioridad, hermano, es valorar a aquel que me ha soltado la bendición. Vio que hay un viejo dicho, no le muerdas la mano al que te dio de comer. Aprendan del nene. Está hablando el Señor, dice. Hermanos, nunca no nos olvidemos, porque a veces nos centralizamos más en la bendición que en el Dios que nos bendijo. Peleamos más por el milagro que por el Dios que puede provocar, no un milagro, cientos de milagros.
A veces tendrás que hacer como hizo Jacob. Por causa de cargar la bendición, pasar cosas injustas. Como le tocó vivir a José. Por causa de cargar la bendición de Dios, tendrás que pasar cosas injustas. Ser vendido por tus hermanos, ser traicionado, engañado, ser metido en la cárcel y así un montón de cosas tendrás que pasar. Pero saben que ninguno de los dos perdieron la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos era más importante no defender su causa, sino defender la causa de aquel que les había soltado la bendición del cielo. Cuando tú quieres defender tu causa y quieres justificarlo a través de tus actos y tratar de querer manejar todas las cosas, hermano, no vas a poder pelear contra un mundo sobrenatural o espiritual que quiere destruirte. Por eso es que tienes que entender que, hermanos queridos, cuando usted está bajo la bendición de Dios, usted tiene que estar conectado con el Dios Todopoderoso, porque la bendición que usted tiene va a ser tan grande que va a bendecir a muchas generaciones. Usted va a notar que hay hombres que portan esa bendición como cabeza de hogar y lo que hace ese hombre no lo pueden hacer los 10 hijos que ha criado. Así es. Ese hombre solo crió a sus 10 hijos, hizo casa, le regaló casa a sus hijos y fue prosperado. Y los 10 hijos, ni juntándose los 10 pueden hacer una casa. Y uno dice, ¿cómo puede ser que los 10 no pueden hacer lo que un solo hombre hizo? Porque los 10 no aprendieron que ese hombre que hizo tanto es porque está cargando una bendición. Y no son capaces de ir y atrapar la bendición que su padre ha sabido atrapar a través de Dios. Y que muchas veces lo han criticado, lo han juzgado y han dicho, ¿cómo puede ser que mi papá esté perdiendo el tiempo? No, el papá está priorizando situaciones porque entiende dónde está la bendición, porque entiende que si prioriza también esa bendición va a ser soltada sobre sus 10 hijos para que ellos también puedan entender que con Dios lo van a lograr en el nombre de Jesús. Y eso es lo que le pasó a José. José pudo darle de comer durante 7 años. No solamente a su familia, sino a toda una tierra que estaba totalmente en hambruna. ¿Por qué? Por causa de la bendición de Dios. Entonces, somos portadores. Proclame por favor esta palabra, pero proclámela con fe. Conviértase en profeta de usted mismo, por favor, ¿no? Porque nos encanta profetizarle a los demás, pero qué bueno que usted se profetice a sí mismo y diga, esta palabra es para mí. Digan conmigo, soy portador de la bendición de Dios. Tenemos que pagar un precio para hacer esto, ¿no? Cuando Dios nos diga, vaya para allá, vamos para allá. Porque Dios no se equivoca, hermano. Usted va a notar que tanto José como Jacob, su papá, fueron al lugar que Dios les marcó. No es que ellos fueron a donde ellos quisieron. Ellos tuvieron que ir a donde Dios les marcó. Y al estar donde Dios los puso, también estaban bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren, hermanos, caminar bajo esa bendición? Déjese conducir por Dios, por favor. Déjese guiar por el Señor. ¿Saben cuánta gente ha estado al lado mío hasta que atraparon la bendición? Mucha gente. Mucha gente han estado al lado mío y le vuelvo a decir, hasta estaban dispuestos a pagar por estar al lado mío. Y una vez que atraparon la bendición, hoy... todo bien, bien, 10 puntos. Hoy hasta les cuesta estar conmigo. Y no se han dado cuenta que, hermanos, tenemos que entender que no es ni el apóstol ni el pastor, sino que es Dios que está soltando la bendición y que nosotros tenemos que cuidarla y que tenemos que valorarla. ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo valoro a las personas que quieren estar y que quieren aprender y que quieren desarrollarse y que anhelan, hermanos, tener esa actitud de decir, yo quiero vencer, pero también entiendo que van a ponerle onda para cambiar, ¿no? Y sí, porque si no, ¿para qué, no?
es abrir un saco, que la bendición venga y caiga, y no que se pueda retener. Entonces es bueno que uno reciba, crezca, desarrolle, siga expandiendo, crezca, se desarrolle, avance. Y eso es lo que hicieron estos hombres de Dios. Tenían tal nivel de comunión, de trato con Dios y de propósito, que cargaban tanta bendición que podían bendecir naciones enteras en el nombre bendito de Jesús. Hermanos, yo creo que la ciudad de Virreyes, el partido de San Fernando, está siendo bendecido por usted y por mí en el nombre de Jesús. Yo creo que en las casas donde estamos viviendo vino la paz al barrio. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de la bendición de Dios. Yo creo que hay cosas que comenzaron a cambiar en nuestro entorno familiar. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios comenzó a ministrar a toda nuestra familia. Y si usted se siente que por ahí está medio desequilibrado y está medio mal, quédese tranquilo, porque hoy usted se va a ir de acá bendecido y se va a ir todo lo malo que lo ha estado atormentando en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Póngase de pie, por favor. Pero valórela, por favor, cuídela. Cuide, sí, cuide. Se va a dar cuenta que hay cosas que estamos perdiendo y que, hermanos, nos hemos desenfocado, y es porque se han comenzado a perder un montón de valores. Sí, se ha comenzado a perder. Yo siempre me acuerdo del evangelista Juan Alberto, ¿no? Teníamos una amistad, después fue hijo de la casa, conocemos más de 20 años, creo que los hijos todavía no estaban cuando los conocí a él. Y siempre fue un canal de bendición para mi vida. Me abrió puertas, y gracias a eso, esas puertas siguieron abiertas, y yo valoré esas puertas y seguí creciendo sobre esa situación. Y yo siempre reconocí y le dije: yo reconozco que vos fuiste un canal de bendición para mi vida. Y así como otros hombres de Dios lo han sido, reconozco, los honro, los respeto, los valoro y oro por sus vidas, para que Dios los siga utilizando y sigan creciendo, y los sigo respetando como el primer día, porque entendí que Dios utilizó esas puertas para ser un canal de bendición. Yo aprendí eso, aprendí a ser agradecido con mi padre, porque un día me enseñó a trabajar. Me enseñó lo que es tomar responsabilidad en el trabajo, y así le puedo nombrar personas que me han rodeado. Yo vez pasada hablaba con una mamá y le decía: a Benjamín le está pasando lo mismo que me pasó a mí cuando yo era chico. Estaba rodeado de gente grande y era difícil poder estar con chicos de mi edad. Jugaba un rato y después me iba con los grandes y le hacía preguntas y hablaba y trataba de estar con gente que me pudiera enseñar, porque los chicos por ahí no me podían responder cosas que yo quería saber. Entonces, qué bueno en este tiempo que nos acerquemos a personas que han alcanzado cosas y que pueden ser un canal de bendición para tu vida. Pero luego aprende a valorar, aprende a respetar a esa gente. Aprende a entender que un día te posicionaron, un día gracias a que recibiste algo de parte de Dios, hoy eres lo que eres de parte del Señor. Siento la presencia de Dios. Aleluya. Sí, Jesús. Oh, sentimos tu gloria, Dios. Sentimos tu presencia. Eres portador de la bendición de Dios. Así lo hago por ti. Aleluya. El enemigo quiere que te llenes de soberbia y que
que te creas que no necesitas de nadie. Y por causa de pensar que no necesitas de nadie, ¿sabe qué es lo que sucede? Todo lo que emprendas fracasas. No conquistaste nada en la vida. No tienes nada. Dependes siempre de otras personas para poder decir que tienes algo. Y eso es por un problema en el corazón. Porque vas a notar que estos hombres que portaban bendición tenían la humildad de reconocer que era gracias a que alguien se lo había entregado, y ese era Dios. Por eso es que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Hay presencia de Dios. Aleluya. Oh, hay poder del cielo. Hay poder del cielo. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Hay poder del cielo. Aleluya. Que está ministrando tu vida. Cambia tu corazón si es necesario. Cambia tus hábitos si es necesario. Cambia tu manera de pensar. Aleluya. Y te darás cuenta cuánto Dios quiere soltar sobre tu vida y cuánto Dios Señora, que se quiebren los aires en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Hay poder del cielo en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder del cielo. Los aires se quiebran en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Eres portador de la bendición de Dios. Aleluya. Gracias, Padre querido, por todo lo que estás haciendo en este día. Gracias porque sé que marcas un antes y un después, Dios, y que tú vas a afectar para bien, Dios, y que las decisiones que tomemos afectarán nuestro presente, pero nos proyectarán en un futuro de gloria, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Oh, te bendigo, Jesús. Te bendigo, mi Padre. Recibimos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados el día jueves. Nuevamente 19 horas estaremos conectados en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en